Como notamos en el estudio anterior, los primeros cristianos del Nuevo Testamento leían Hebreos como una carta del apóstol Pablo. Pero el autor optó por permanecer en el anonimato por razones no reveladas. Su anonimato incluso puede sugerir que su mensaje es más importante que su identidad. Y al mismo tiempo, seríamos negligentes si no reconociéramos que Elena de White da fe de la autoría paulina del libro de Hebreos. Y avanzando con fe en esa revelación divina, a lo largo de las lecciones nos referiremos con confianza al autor como Pablo. La lección de hoy enfatiza dos temas. El primero es que Cristo es nuestro Rey. Y el segundo, que Cristo es nuestro mediador, defensor y sumo sacerdote. Dos temas claves que nos traen esperanza. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. El versículo central de nuestro estudio está en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un documento judío escrito unas décadas después de Hebreo, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración y dice así: Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones, que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Bueno, los lectores de Hebreos probablemente sintieron algo similar. Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando ahora por tanto sufrimiento? Pregunta que a veces nos hacemos nosotros también. Y por ende, Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de las pruebas. Por eso es un libro relevante para nuestros días, amados. Les recordó a ellos y a nosotros, por supuesto, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Veamos la primera parte, a Jesús como nuestro Rey. Porque el punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante, quien está sentado a la diestra del Padre. Como Jesús, mejor dicho, Jesús como Dios, Él siempre ha sido el gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. O sea que Adán y Eva le dieron el poder a Satanás. Y Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, recuperando el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Y los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como Rey. Notemos lo que está sucediendo aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 13. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estos versículos se organizan en tres partes. Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de entronización del Hijo. En primer lugar,
Dios adopta a Jesús como su Hijo real. En segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante la corte celestial, quienes lo adoran mientras el Señor proclama el gobierno eterno del Hijo. Y en tercer lugar, Dios entroniza al Hijo el otorgamiento del poder en sí. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió su promesa o sus promesas a David. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Y durante su ministerio la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Y Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Y cuando Juan identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá, Hebreos, por supuesto, concuerda con esto. Y Dios cumplió en Jesús las promesas hechas a David. Dios le dio un nombre excelente, lo adoptó como a su propio hijo y estableció su trono para siempre y lo sentó a su diestra. Además, de acuerdo con Hebreos 4, Jesús guía al pueblo al reposo de Dios y nos recuerda que Jesús es el constructor de la casa de Dios. O sea que Jesús entonces es el gobernante legítimo, inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador por nuestra lealtad. Por eso pregunto, ¿cómo podemos consolarnos, especialmente en medio de las pruebas, al saber que Jesús es el gobernante del universo? Nunca lo olvides, Dios está en control. Veamos a Jesús ahora como mediador. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. ¿Y qué promesas a Israel se cumplirían a través del rey davídico prometido? Vamos a comparar algunos textos, voy a leer en Éxodo, luego en 2 Samuel, para ver justamente estas promesas. Éxodo 4 nos dice así. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora comparo el libro de Deuteronomio con 2 Samuel. ¿No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora? Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y estando contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Bueno, Israel era el Hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. ¿Sabes que estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido? Sería adoptado como hijo de Dios. Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sión, donde moraría el nombre de Dios. O sea que esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel ante Dios. Y la intercesión de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto.
El pacto mosaico, o sea, dado a Moisés, requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey davídico. Tristemente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles a Dios y no pudo bendecir a Israel como quería. Dios no lo pudo bendecir. Pero el Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes. Pero lo bueno es que Dios envió a su Hijo a nacer como el Hijo de David y Él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en Él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Y cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que Él es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza, amigos, de salvación se encuentra solo en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Piensa cuántas veces has sido infiel de tu parte en este pacto. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación y centrarnos en Jesús? Seguir su ejemplo. Bueno, veamos ahora a Jesús como nuestro defensor. Y nuevamente compararé algunos versículos. Voy al libro 1 Samuel y luego vamos a Hebreos capítulo 2. Y nos dice 1 Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, amados, ¿qué buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús? Porque los israelitas querían a un rey que fuera su juez y líder en la batalla. Lo querían porque se olvidaron de que Dios era su rey. Querían ser como las demás naciones. Y la restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino con Jesús. Como nuestro rey, Jesús nos guía en la batalla contra el enemigo. Por eso Hebreos 2, 14 al 16 describe a Jesús como el campeón de los seres humanos débiles. Porque Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate en solitario y nos libra de la esclavitud. Y esta descripción nos recuerda la batalla entre David y Goliat, ¿verdad? Porque después de haber sido ungido rey, David salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a Goliat. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. Él lo representó. Mira lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Bueno, aquí alude a la noción de que Dios salvaría a Israel de un combate en un combate individual. Fíjate en este pasaje de Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Qué promesa, ¿verdad? Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Pero cuando leemos Efesios 6, del 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en guerra con el diablo, sí. Pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros. Y nosotros somos parte de su ejército. Por eso tenemos que usar su armadura. Además, no luchamos solos. ¿Sabes que Efesios 6 se expresa en plural?
Porque nosotros como iglesia tomamos la armadura y luchamos juntos detrás de nuestro defensor, que es Dios mismo. Por eso pregunto, ¿qué significa ponerse la armadura de Dios? Es que, amado, estamos en batalla. Querámonos, no hay terreno neutral. Es decir, en las luchas diarias con el yo y la tentación y tantas otras cosas, ¿cómo podemos aprovechar el poder que nos capacita por la fuerza de Dios para ser fieles? Vemos ahora a Jesús como nuestro sumo sacerdote, la esperanza de los siglos. Y ahora encontramos que Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué funciones cumplía el sacerdote? Bueno, los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote era un mediador. Y esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuera israelita, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote instrumentaba con Dios y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. O sea, era, por decir así, el intermediario. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabría cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo la purificación, o sea, el perdón. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo, eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos. Y finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en el nombre de Yahvé, o sea, de Jehová. Y a través de ellos, Dios mediaba su buena voluntad y propósito benefactor para el pueblo. Sin embargo, hay un avance. Y aquí lo encontramos en 1 Pedro 2:9, dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». O sea que los creyentes en Jesús ahora recibimos el título de real sacerdocio. ¿Captas tú la magnitud de esto, hermano? Lo que tú y yo representamos para Dios y para el mundo. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Acerquémonos pues confiadamente. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Estamos como intermediarios, pasando este mensaje de que hay esperanza en Jesús y en lo que Él hace por nosotros. Él quiere que les enseñemos y expliquemos sus leyes y preceptos a los demás. Por eso la predicación debe ser completa, no solamente emocional, sino que tiene que haber una parte didáctica. Tenemos que enseñarlos la palabra de Dios, los oráculos divinos. Pero también quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de buenas obras y que le agraden. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Pregunto, ¿qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Y cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Algo serio, algo muy sagrado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Bueno, pasemos ahora a Jesús como mediador del nuevo pacto. Y ahora vamos a Hebreos 8 al 10, donde se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un presagio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar, ilustrar la obra que el Mesías, o sea Jesús, habría de hacer en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecía u ofrecería.
y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. Jesús ahora ministra en el verdadero santuario y nos brinda acceso a Dios. Oh, hermanos, no sin causa. El santuario ha sido punto de ataque por mucha gente, incluso gente de nuestra iglesia que piensa que Dios va a estar atado a cierto lugar. Hermanos, es un símbolo, porque allí se centra nuestra única esperanza en lo que Jesús hace. Ahí tenemos sacrificios de los animales, por ejemplo. Prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor. Pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios con denuedo. ¿Qué nos prometió Dios en el nuevo pacto? Hebreos 8, del 8 en adelante. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahora al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino, humano puede ofrecer. Y este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón, en nuestra mente, aquí en nuestro lóbulo frontal. El sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma, alabado sea el Señor. Él transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Y este sacerdote nos bendice de la manera más increíble, brindándonos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y propósito. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito. Reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban estos símbolos, se perdieron los maravillosos beneficios que le ofrecía el ministerio de Jesús. Comenta mi autora favorita en el libro deseado de todas las gentes: Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Hermosas palabras. Y a pesar de todas las verdades buenas y llenas de esperanzas, el libro de Hebreos también, aquí hay una serie de advertencias que alcanza su punto culminante en el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Porque estos capítulos tienen al menos dos elementos en común. En primer lugar, todos comparan a la generación del desierto con los lectores de Hebreos. Y yo diría nosotros también, ¿verdad? Y en segundo lugar, nos exhortan a tener fe. Porque la generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto. También escucharon a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Comieron maná, pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas, donde quiera que acampaban. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, no pudieron confiar en Dios. Les faltó fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios
en el monte Sión, Dios hecho carne, Jesucristo. La pregunta, amados, es, ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que culmina con el mismo Jesús. Y ahora unas preguntas de reflexión. Hemos aprendido que Jesús es nuestro defensor y que va delante de nosotros en la batalla contra el diablo. ¿Cómo podemos luchar juntos, unidos como iglesia, detrás de nuestro defensor? El diablo quiere crear disturbios, separarnos, porque al dividir, él gana. ¿Cuáles son estas cosas que impiden que se dé esta unidad? ¿Cuáles son las formas en que Satanás puede debilitarnos como iglesia? ¿Cómo debilitó Satanás a Israel en el pasado? Amados, como creyentes somos una comunidad de sacerdotes bajo la dirección de Dios. No lo olvides. Tienes un alto llamado. ¿De qué manera tu iglesia local puede ofrecer mejores sacrificios de alabanza y buenas obras a Dios? ¿En qué se asemeja nuestra situación a la situación de la generación del desierto justo antes de entrar a la tierra prometida? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esas similitudes? Si Dios habló en el pasado, también nos habla hoy. ¿Cómo te habla a ti? ¿Cómo distingues su voz de otras voces que compiten por tu atención? Si somos coherederos con Cristo del reino de Dios, ¿cómo debemos evaluar las cosas transitorias de este mundo? Si Cristo sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, ¿cómo te ha sostenido a ti en circunstancias difíciles? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por lo que Jesús está haciendo, lo que hizo y lo que hará. Queremos en esta gran batalla agradecer de que no estamos solos. Alguien está delante de nosotros y queremos unirnos, ponernos la armadura y tener fe, creer, para poder agradarte. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, o lo que conocemos como la Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.